Bienvenido al comentario día por día de la escuela sabática. Esta semana vamos a estudiar Colosenses capítulo 1 del versículo 21 hasta el versículo 29. Estudiaremos cuando Pablo dijo el misterio que había estado oculto desde siglos y generaciones. ¿Qué significa este misterio? Y también, ¿a qué se refiere Pablo cuando dijo, vosotros erais enemigos en vuestra mente? ¿Qué realmente significa que nosotros éramos enemigos en nuestra mente? Y el título de la lección de esta semana es Reconciliación y esperanza. Sin más, vamos con el primer día, pero antes te invito a que te suscribas al canal y también puedas unirte a una comunidad en WhatsApp. Te he dejado el link en el primer comentario. Estamos orando una vez a la semana de madrugada. Ahora sí, vamos con el primer día. Reconciliados de las malas obras. Ese es el título para el primer día. Y en este día vamos a analizar Colosenses capítulo 1, versículos 21 y 22. Y acá hay una frase muy interesante que Pablo menciona. Vosotros erais enemigos en vuestra mente, dice. Vamos a leer el texto y lo vamos a comentar como siempre. ¿Te parece? Versículo 21 dice, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente. Pablo nos dice acá algo muy interesante, ¿cierto? Vosotros erais extraños, dice, y enemigos de vuestra mente. Miren, para entender este texto necesitamos leer los versículos anteriores en donde, cierto, hemos estudiado que decía que Cristo ha reconciliado los cielos y la tierra por la cruz, ¿cierto? Por su sangre. Entonces, Pablo anteriormente estuvo hablando de la reconciliación del cielo, la tierra, del macrocosmos, ¿cierto? Del cosmos. Pero ahora Pablo se enfoca en la reconciliación personal, en tu reconciliación. Y Pablo empieza diciendo que ¿por qué nos va a reconciliar? Empieza hablando, porque vosotros erais, dice, erais extraños, dice. Miren, Pablo no está hablando de solamente un momento. Pablo está hablando de la parte existencial del ser, porque dice erais, erais extraños. ¿Y qué significa extraños? Literalmente separados de Dios. Nosotros, no, el ser extraños para Pablo es separación completa. No está hablando solamente de un sentimiento. No sé, por ejemplo acá, ¿no? Le bromeamos a un familiar diciendo, tú vas y vienes de la casa, ya pareces un extraño en la casa, le decimos, se fue por un momento, regresa, ya no para en la casa, pareces un extraño. Pablo no está hablando de ese tipo de sentimiento de extraño. Pablo está hablando de separación completa, existencialmente separados de Dios. Vosotros erais extraños, separados de Dios. Y Pablo continúa diciendo, y enemigos en vuestra mente. Miren, cuando dice enemigos, no dice que son solamente neutrales, no dice solamente que son ignorantes, ¿cierto? Él dice, ustedes son hostiles, enemigos en vuestra mente. ¿Hacia quién? Hacia Dios. ¿Y qué era vuestra mente? Cuando acá en el Nuevo Testamento se traduce mente, se refiere a la intención, al corazón interno que habla en el Antiguo Testamento, al corazón interno, a nuestra orientación interna. O sea, Pablo está diciendo, nuestra orientación interna realmente, nuestra mente no está dirigida hacia Dios. Nuestra orientación interna es hostil, es enemiga hacia Dios. Y de eso Dios os está reconciliando. Cristo en la cruz reconcilió eso porque ustedes eran extraños, separados de la gloria de Dios, separados literalmente, ¿sí? No un extraños de sentimiento, sino un extraños, ¿cierto?, de separación real y enemigos internos, enemigos de nuestra orientación. Nuestra orientación, hermano mío, tú y yo, nuestra orientación no está hacia Dios, sino está contra Dios, ¿sí? Y esto es algo radical para el tiempo de Pablo. Quiero que entendamos. ¿Por qué? Porque en el tiempo de Pablo, ¿sí?, la mente era considerado algo moralmente bueno, la mente era algo muy bueno, algo sagrado. Ellos decían, la mente nos ayuda, es algo muy bueno y la mente nos ayuda a conectarnos con Dios. Los estoicos, los aristotélicos, los platónicos, los de ese tiempo pensaban que la mente, cierto, era algo bueno para
alcanzar sabiduría, para alcanzar conexión con Dios, con el universo. Ellos pensaban así, pero Pablo dice algo radical acá. No, su mente de ustedes, su orientación es enemiga contra Dios, dice. Era algo radical, completamente radical lo que Pablo está diciendo acá. ¿Sí? Y ahora continúa diciendo el texto, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Haciendo malas obras, por eso Dios nos ha reconciliado, dice. Miren, en nuestro tiempo también se cree lo mismo, ¿cierto? Básicamente en nuestro tiempo hoy, ¿sí? Se cree que el hombre también es bueno, ¿no? Y Dios solamente nos puede ayudar en nuestra autoestima, en hacernos prosperar, en la prosperidad económica. Literalmente ahora también se cree así, pero Pablo nos está diciendo, no, ustedes son malos. Existencialmente en el ser mismo, en su orientación misma, ustedes están separados de Dios. Ustedes son extraños, separados, enemigos. Su orientación no está con Dios, su orientación está contra Dios. No, es que, por eso es que literalmente necesitamos un Salvador. Las personas creen que son buenas. Por eso nuestra moralidad, que tú seas moralmente bueno, exteriormente, hábitos buenos, eso no sirve para nada. ¿Por qué? Porque es nuestro ser existencial dentro nuestro, nuestra orientación misma es la que está contra Dios. Somos enemigos contra Dios. Pero alabado sea nuestro Dios que envió a su Hijo para hacer la reconciliación, tanto en el macrocosmos, ¿cierto? Que estudiamos en la lección pasada, y ahora, ¿cierto? El macrocosmos toca el microcosmos, o sea, a nosotros, o sea, a ti. Mediante la cruz nosotros somos reconciliados con Dios. Pero ojo, reconciliados mediante la cruz. Imagínate a los que no aceptan a Jesús, no toman su vida, ¿cierto? Su vida, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Imagina que no hacen eso. Ellos seguirán siendo enemigos, ¿cierto? Enemigos de la cruz, enemigos de Dios, enemigos en su mente, enemigos en su orientación. Y por eso es necesario nosotros predicar el Evangelio. Y vamos a ir con el versículo 22. Dice, en su cuerpo de carne, dice. Pablo, mire, en este texto pudo haber dicho nada más en su cuerpo, pero ¿por qué enfatiza en su cuerpo de carne? Pablo enfatiza esto porque en ese tiempo se tomaba más importancia a lo espiritual y se creía que Jesús solamente había ideas, cierto, que estaban ahí rondando de que Jesús no fue físicamente Jesús, sino simplemente vino como espiritual. Entonces, Pablo enfatiza acá, no, en su cuerpo de carne. Está diciendo Jesús realmente, en los versículos anteriores, aquel que maneja todo el cosmos, el que reconcilió todo el cosmos, el que se sustenta, el que creó y sustenta el cosmos, Él dice que vino en cuerpo, en el cuerpo, en su carne. Por eso enfatiza, no solamente Cristo vino en algo espiritual, sino realmente vino en su cuerpo y en su carne, o sea, físicamente. Por eso enfatiza Pablo. Y luego dice, por medio de la muerte. Ahora, Pablo dice, ese Dios grande se encarnó en su cuerpo y en su carne por medio de la muerte. Y recordemos que la muerte era lo más vergonzoso, ¿cierto? Una vergüenza en lo más vergonzoso que era la cruz. En esa muerte nos reconcilió a nosotros. Y continúa diciendo, para presentaros santos, dice, para presentarnos ante Dios, ¿cierto? Para poner delante de Él, para ofrecer delante de Él a santos. Santos significa, ¿cierto? Apartados, consagrados, dedicados. Y luego continúa diciendo, y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Sin mancha, dice, o sea, irreprochables, sin defectos, sin imperfección. Y luego dice, irreprensibles, o sea, no acusables, no sin cargo judicial, que nadie pueda acusarnos de algo. Así nos reconcilió Cristo delante de Dios, delante de Él, dice. Miren, la cruz de Cristo no fue algo opcional,
La cruz de Cristo no fue algo accidental. La cruz de Cristo no es solamente un símbolo. La cruz de Cristo era necesario para reconciliarnos con el Padre desde nuestro ser. Por eso es que no sirve de nada nuestra moralidad. La cruz de Cristo nos reconcilió de nuestro ser, de eso que éramos extraños, separados del Padre, completamente separados del Padre, y éramos en el ser enemigos de Dios. Cristo nos reconcilió delante de Él, santos, irreprensibles, sin que nadie nos pueda acusar. Realmente tenemos que estar agradecidos al Hijo de Dios, a nuestro Salvador, por esa reconciliación. ¿Sí? ¿Cuánto tenemos que agradecer a Dios por eso? Y déjame un amén en los comentarios. Gracias, mi Dios, gracias, mi Salvador. Déjame eso en los comentarios. Y ahora sí, vamos a avanzar con el segundo día, el día lunes. Y el título es Si continúan en la fe. Ese es el título para el día lunes. En este día vamos a estudiar Colosenses capítulo 1, versículo 23. Lo vamos a leer y lo vamos a comentar. Versículo 23 dice: Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído. Escuchen, hermanos, muchos en la iglesia y fuera de la iglesia están sufriendo por no entender este versículo, ¿sí? Pablo menciona que si en verdad quieren ser reconciliados de todo lo que hemos hablado en los versículos anteriores, tienen que permanecer, dice. Parece condicional esto, ¿sí? Pero vamos a explicarlo. Vamos a poner dos errores para ver la verdad, ¿está bien? Vamos a tener dos errores. Miren, error número 1 sobre cómo entienden las personas esto. Las personas pueden decir, ¿sabes qué? Yo creo en Dios. Ya me bauticé cuando yo tenía 12 años y ahora todos los días oro en mi casa, ¿sí? Y ya soy salvo, ¿no? Pero vas a la iglesia y le dices, no voy a la iglesia. Entonces, la persona cree que una vez que ha sido bautizada anteriormente, ¿cierto? Y ya no es necesario ni siquiera orar, mejor dicho, ni siquiera ir a la iglesia y ya es salva la persona. Miren, ese es un error muy grande, porque la persona, sí es cierto, la reconciliación está, dice Pablo, pero Pablo dice, tienes que permanecer, persistir, continuar ahí en la fe, no tienes que moverte, dice, moverte, desplazarte. Te bautizaste a los 12 años, pero esa persona se alejó, se movió, se desplazó hacia otro lado. Entonces Pablo dice acá, tienes que permanecer, persistir, continuar ahí en la reconciliación, ¿cierto? Pero esta persona se desplazó, entonces no está persistiendo en la reconciliación. Pablo dice, tienes que permanecer. Te bautizaste a los 12 años, perfecto. Permanece en la fe, continúa en la fe, persiste en la fe. Y otro puede decir, cierto, yo oro todos los días, yo creo, ejemplo 2, cierto, yo creo, yo oro todos los días, pero vas a la iglesia, no voy a la iglesia, pero Pablo te dice, tu reconciliación está, tu salvación está ahí, cierto, la base está, pero tú tienes que persistir en la fe que has oído. Alguien te dijo que tienes que ir a la iglesia, estabas yendo a la iglesia, pero te alejaste. No te muevas, dice, sin mover o sin desplazarte, persiste, continúa en la fe. ¿Sí? Ese es un error número 1 sobre cómo las personas interpretan este texto. Ahora, error número 2. Las personas pueden creer que yo peco. La persona está ahí con su reconciliación como base, ¿sí? Pero la persona peca y dice, ay, ya perdí mi salvación, y se desanima y se aleja de la iglesia. Pero Pablo dice, no, tú porque peques o no peques, tú no pierdes la salvación. Tu salvación está, tu reconciliación está. Es que cuando una persona peca, es como decir, ya, la cruz de Cristo no me sirve, no me salva. Y por eso es como rechazar la cruz de Cristo, ¿me entiendes? Pequé y por eso pierdo mi reconciliación, pierdo mi salvación. No, tú no pierdes tu salvación cuando pecas, tú pierdes tu salvación, de acuerdo a Pablo, cuando tú no persistes, continúas, ¿sí? Cuando tú no permaneces ahí. Puedes pecar, pero tienes que permanecer en el Evangelio, permanecer en el Evangelio que habéis oído, dice.
Hay otras personas también que piensan de la siguiente manera. Está ahí su reconciliación, pero la persona dice, ay, no he orado hoy día, no he hecho mi culto hoy día, no he hecho esto, aquello, no he orado 2 horas, 5 minutos, 15, 20, he perdido, no estoy orando lo suficiente. No, tú no pierdes tu salvación cuando tú haces más cosas para tu salvación. Tú no le añades nada a la salvación, a la muerte de la cruz. La cruz de Cristo es suficiente y tú no tienes que orar 3, 4, 10, 20 horas para ser salvo. Tu reconciliación ya está. Pablo dice, tienes que persistir, perseverar, continuar acá en tu salvación. Tienes que permanecer ahí. ¿Sí? No es que tú, porque tú haces más cosas, eres más salvo o menos salvo. No, la condición de Pablo es permanecer, no desplazarte, no moverte, no hacerte, no alejarte. ¿Está bien? Pablo está diciendo, por más que tú hagas lo que hagas, puede que en este momento, ¿sí?, te hayas alejado de la iglesia. Y ahí sí, ¿sí?, ya no estás permaneciendo, ya no estás persistiendo porque tú te alejaste. Tu salvación está, tu reconciliación ya Dios la hizo, se reconcilió el macrocosmos, ahora viene a ti y vino en muerte, muerte de carne, ¿cierto? Fue crucificado en la cruz. Nuestro Salvador hizo todo y la reconciliación está como base nuestra. Entonces nosotros estamos acá y tú piensas, no, yo pequé y perdí mi salvación. No, no perdiste tu salvación por pecar. Tu salvación está ahí, está ahí. Entonces tenemos que entender, por más lejos que te hayas ido, por más lo que sea que hayas hecho, ¿sí? O quizás no oraste, no hiciste, tú crees que no hiciste lo suficiente, tu salvación está. Pero Pablo dice, no te desplaces, no te muevas, dice Pablo a otro lado, sino permanece, persiste ahí, continúa en la fe que has oído. ¿Sí? Déjame un amén en los comentarios, déjame saber si lo entendiste ahí en los comentarios. Entonces, debemos permanecer, por eso Pablo dice, mira, si en verdad permanecéis, dice, recuerda esa palabra, permanecéis, persistir, perseverar, continuar. Ahí tenemos que perseverar, continuar, ¿cierto? Fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, sin moverte, sin desplazarte, sin que te saquen a otro lado. ¿Sí? No es que te bautizaste a los 2 años, error número 1, y ya eres salvo. No, tienes que permanecer. Y tampoco es que tú pecaste, ¿cierto? Tú pecas y perdiste la reconciliación. No, tú estás ahí, solo tienes que perseverar, continuar, persistir, permanecer en la fe. Tú no le añades nada a la cruz. Lo único que tenemos que hacer nosotros es permanecer en la fe que hemos oído. Pablo no está diciendo acá, esfuérzate para no perder la salvación. Pablo está diciendo, permanece, esfuérzate, persiste, continúa en lo que ya recibiste. ¿Cómo estás con eso? Así que mi hermano, tranquilo, regresa si estás lejos, ¿sí? Persiste si ya estás acá, continúa, hermano, continuemos, persistamos y nuestra reconciliación no se pierde por lo que no hagamos o hagamos. Nuestra reconciliación está, la cruz de Cristo es suficiente, ¿sí? Ahora sí, vamos con el siguiente día y el título del siguiente día es El plan eterno de Dios. Y en este día vamos a analizar el texto Colosenses capítulo 1, versículo 24 y 25. Leamos el versículo 24. Versículo 24 dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, dice Pablo. Mira, Pablo se goza en el sufrimiento, Pablo se goza en las tribulaciones que está pasando. Bien, en el tiempo grecorromano, en ese tiempo en el que Pablo está escribiendo, para los romanos el sufrimiento era una pérdida, el sufrimiento era lo peor, un fracaso total, un fracaso social. Si alguien lo ve sufriendo, es un fracaso, ¿cierto? Él está fracasando, pero Pablo dice, me gozo, dice, por los padecimientos, pero no es un gozo cualquiera, no es que está padeciendo Pablo, ¿cierto? No está padeciendo porque tenía deudas, ¿cierto? No pudo pagar su banco, no pudo pagar algo y él está padeciendo por eso. No, el sufrimiento, el padecimiento de Pablo, ¿cierto? Es por el Evangelio, ¿cierto? Y acá dice, por vosotros, dice. O sea, él está interpretando el sufrimiento como un servicio. Para Pablo el sufrimiento es gozo, para Pablo el sufrimiento es un tema de servicio a los demás.
¿sí? Y continúa diciendo, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo que es la iglesia. En mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo, dice. Pareciera, mira, si lo leemos ahí superficialmente, pareciera que Pablo le añade algo a la reconciliación a la cruz de Cristo. Pero no es así, ¿cierto? Porque en los versículos anteriores hemos leído que la cruz de Cristo reconcilia mediante su muerte el macrocosmos, todos los cielos y la tierra, y también a nosotros. Entonces Pablo no está diciendo acá que le añade algo a la cruz de Cristo, porque le faltó sufrir a Cristo. Entonces esa partecita que le faltó, yo lo sufro en mi carne, a lo que le faltó. No, no está diciendo eso Pablo. ¿Qué está diciendo acá Pablo? Cristo, ¿cierto? Es la cabeza de la iglesia. Y si Cristo sufrió, por ende, la cabeza sufrió, su cuerpo también sufrirá. O sea, la iglesia también sufrirá, ¿cierto? Por eso esto podemos entenderlo, ¿cierto? Cuando Pablo o Saulo, antes de ser Pablo, Saulo estaba persiguiendo, ¿cierto? A los judíos, a los cristianos, y Cristo se le aparece y le dice, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Cierto? Entonces, el sufrimiento que la iglesia tiene, el sufrimiento que está pasando la iglesia, es el sufrimiento también de Cristo, porque perseguir a la iglesia es perseguir a Cristo. Y por eso Pablo se goza por el sufrimiento por ustedes, dice, dice, y cumplo en mi carne, dice, ¿cierto? Lo que falta de las aflicciones de Cristo. Miren, Cristo sufrió una vez y para siempre para nuestra reconciliación, pero sigue siendo rechazado a través de su iglesia. Y de esas aflicciones, de esa aflicción es la que está hablando Pablo. No es que su sufrimiento, su aflicción de Pablo le añade algo a la reconciliación, a Cristo para que nos reconcilien, no, sino del sufrimiento, de las aflicciones que nosotros somos partícipes, ¿cierto? Cuando somos perseguidos, cuando somos odiados, cuando somos, no sé, ahí Pablo, porque Pablo está hablando en mi carne, dice, recordemos que Pablo está hablando desde prisión, está escribiendo desde la cárcel, está sufriendo tanto ahí Pablo, y de eso se agrada, se alegra, se goza Pablo. No es que le añade algo para nuestra salvación a Cristo. Entonces, perseguir a la iglesia es perseguir a Cristo. Vamos con el versículo 25. Dice, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros. Fui hecho ministro, dice Pablo, ¿cierto? Acá Pablo tenemos que entender que no se está autopromocionando, ¿cierto? Miren, yo soy el apóstol Pablo, el ministro, no, sino es una comisión divina. Y luego dice, según la administración de Dios. Administración quiere decir un mayordomo, por encargo, por comisión. Pablo no se está viendo como, no se está autopromocionando, él se está viendo como un mayordomo, ¿cierto? ¿De qué? Y vamos a leer el texto, dice, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Para que anuncie cumplidamente. Acá no quiere decir que Pablo le va a añadir algo al evangelio, le va a añadir alguna palabra, no, para que anuncie cumplidamente todo el evangelio. O sea, llevar al cumplimiento la predicación del evangelio. Él tenía claro eso, ¿cierto? ¿Cuántos viajes no hizo Pablo? Miren, hermanos, acá puede haber dos errores en los que podemos interpretar este texto. Error 1. Si yo sigo a Cristo, entonces todo va a mejorar. Podemos creer esto. Pero Pablo dice, ¿cierto? El ministerio, el evangelio, el ministerio de la proclamación está lleno de sufrimientos, ¿sí? Podemos cometer otro error pensando de la siguiente manera. Error 2. Podemos pensar que si es que sufro, entonces Dios está en mi contra. Podemos pensar eso, pero no. Pablo dice, yo me gozo en el sufrimiento, yo me gozo en los padecimientos. Entonces podemos ver en estos versículos que Pablo, cierto, redefine el sufrimiento del cristiano. Pero recuerda, es sufrimiento por Cristo, no es sufrimiento por otras cosas, es sufrimiento por el evangelio. Redefine, me gozo, dice, por el evangelio, por lo que estoy padeciendo, por vosotros, dice Pablo. Y luego dice, Cristo completó la redención, ¿sí?
Y Pablo solamente está completando la proclamación. Y es algo que tú y yo tenemos que hacer. Tenemos que proclamar el Evangelio. Y si por ahí sufres por eso, entonces gózate como Pablo porque estás proclamando el Evangelio. Y si es que por ahí te va mal, ¿cierto? No es que Dios está contra ti, sino tienes que gozarte en ese sufrimiento. Y tampoco es creer que si es que nosotros vamos a seguir a Cristo, todo nos va a ir bien. No, el ministerio, de acuerdo a Pablo, ¿cierto? Está lleno de sufrimientos. ¿Cómo estamos? No nos rindamos, hermanos, avancemos más con el Evangelio que Cristo. Pongámonos felices porque también estamos padeciendo lo mismo que Cristo. Si Cristo sufrió, si Cristo fue rechazado, también nosotros seremos rechazados. ¿Sí? Ahora vamos con el siguiente día, el día miércoles, y el título es La revelación del ministerio. Y en este día vamos a analizar los versículos 26 y 27 de Colosenses 1. Vamos a leer el versículo 26. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades. Y acá aparece una palabra muy interesante. El misterio, dice Pablo. Y cuando dice misterio acá, Pablo no se está refiriendo, ¿sí?, a misticismo, ¿sí? No está refiriéndose a un conocimiento que sea solamente oculto para las élites, ¿sí? Porque recordemos, mis hermanos, que en Colosas había culto a los ángeles, estaban los platónicos, los aristoteles, o sea, estaban ahí, había un despertar, entre comillas, diciendo que el conocimiento te va a elevar y todas esas cosas. Entonces, Pablo dice, no, este misterio, él utiliza ese misterio y ha sido revelado, dice, pero este misterio, dice, ha sido desde los siglos. O sea, este misterio no es algo improvisado de parte de nuestro Dios, no es algo que se le ocurrió a Dios, sino es algo desde siglos, desde las antigüedades, ¿sí? Y continúa diciendo, pero ahora ha sido manifestado a sus santos. Este misterio, ahora dice, ha sido revelado. ¿A quiénes? A sus santos, no a los de la élite, no a los que tienen dinero, no a los que tengan acceso a ese conocimiento oculto, no, sino Pablo dice, este misterio ha sido revelado, manifestado a sus escogidos, a sus santos, a sus separados. Pero ¿qué es este misterio que desde las antigüedades, desde los siglos ha estado acá? Que no es algo improvisado. ¿Qué es este misterio? Y eso se revela en el versículo 27. Vamos a leerlo, ¿sí? A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Mis hermanos, ¿sí? Tenemos que entender muy bien este texto. Dice, ¿pudo Pablo haber dicho? ¿Cuál es el misterio en otras palabras? El misterio es que todo se manifieste en los gentiles, pero vamos a explicarlo, permíteme explicarte. Acá hay algo escandaloso que Pablo menciona para los judíos, ¿sí? Pablo dice, el misterio es que la gloria de Dios, la riqueza de Dios esté entre los gentiles. ¿Por qué era escandaloso esto? ¿Cómo vamos a decir que los gentiles, mira, cómo vamos a decir que los gentiles, o sea, tú y yo, van a entrar al pueblo de Dios sin la ley mosaica? ¿Cómo van a entrar el pueblo, esos gentiles, cierto, al pueblo de Dios sin la circuncisión, sin hacer el tema de los sacrificios? ¿Cómo van a entrar ellos dentro del pueblo sin convertirse en judíos? Ese era el escándalo. ¿Por qué? Porque Pablo menciona acá sus riquezas, dice. Su gloria está entre los gentiles. Pablo pudo haber dicho, el misterio es que todo se manifestó en los gentiles. Pablo no dice eso. Pablo enfatiza la riqueza, la plenitud, la totalidad de Dios, ¿cierto? Y la gloria de Dios, dice. Cuando dice la gloria de Dios, recordémonos que para los judíos la gloria de Dios estaba en el tabernáculo, ¿cierto? Estaba ahí en el lugar santísimo, la gloria misma de Dios, la Shekinah. Eso, Pablo está diciendo que la gloria de Dios, la misma gloria de Dios, la riqueza, la plenitud, ahora está entre los gentiles. Ese es el misterio. El misterio es cómo ellos van a entrar, ¿cierto? Siendo al pueblo de Dios sin la ley mosaica, sin los ritos, ¿cierto? Sin la circuncisión, sin estar sacrificando. ¿Cómo? Pablo dice esto, ¿cierto? Estaba desde los siglos.
desde antes, desde los siglos, ahí, si no era algo improvisado, Dios tuvo este plan para con los gentiles desde siempre, está diciendo Pablo. Pablo está diciendo que la gloria va a ellos, no es que ellos vienen a nosotros. Recordemos que en el Antiguo Testamento, ¿cierto? No es que los gentiles no podían convertirse a los judíos, ya había eso, ya los gentiles podían ser parte, pero acá Pablo está diciendo algo completamente, la gloria misma, la presencia misma de Dios va a los gentiles. Mira el pensamiento judío. El judío pensaba que los gentiles tenían que venir, ¿cierto?, a ser pueblo judío. Ese era el pensamiento judío. Pero Pablo dice acá, la riqueza, la gloria misma, la presencia misma de Dios va hacia los gentiles. No es que los gentiles vienen hacia la gloria de Dios, sino la gloria de Dios, la riqueza misma, va hacia ti, mi hermano. Ni siquiera tenemos que ir a buscarlo. Cristo, Dios mismo vino, su presencia vino hacia nosotros. Déjame un amén ahí en los comentarios. Es impresionante cuando lo entendemos realmente, como Pablo está tratando, está diciéndonos, ¿cierto? Está diciéndonos que es Dios mismo buscando al gentil. Y tú y yo somos gentiles, mi hermano. Y por eso debemos estar agradecidos. Cristo vino por nosotros. Ni siquiera nosotros tuvimos que ir. ¿Sí? ¿Cómo te hace sentir esto a ti, mi hermano? ¿Acaso no merece un amén? ¿Acaso no debemos estar agradecidos a Dios por eso? ¿Sí? Vamos a ir ahora con el último día y el título es El poder del Evangelio. Y en este día vamos a analizar Colosenses capítulo 1, versículo 28 y 29. Vamos a leer el versículo 28. A quien anunciamos amonestando a todo hombre, comienza diciendo Pablo. Miren, a quien anunciamos, dice, cuando dice anunciamos, es proclamación, es proclamar públicamente, un término usado para más a lo público, ¿sí? Anunciar públicamente. No está diciendo solamente a un sector escogido, a la élite, a solamente a los que tienen dinero, no, anunciar públicamente. Y luego dice amonestar, amonestando, dice, ¿cierto? Entonces, amonestar no simplemente es darle información. No simplemente es decirle esto es así, así, así y luego te vas. Eso no está diciendo Pablo. Cuando dice amonestar, realmente es reorientar de lo que estaban yendo, reorientación. O sea, recordemos, en Colosas había ascetismo. ¿Qué es ascetismo? Se golpeaban el cuerpo para poder avanzar. No está diciendo, debemos de realmente reorientarlos de lo que estaban haciendo. Ellos hacían culto a los ángeles. Entonces, amonestemos, realmente pongamos en su mente, de esa palabra viene, poner en su mente, pongamos en su mente y reorientemos a las personas. Están adorando a otras cosas, amonestemos, reorientemos, ¿sí? Su orientación hacia otro lado. No es simplemente una información, ¿sí? Continúa diciendo, y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, dice. Miren, Pablo acá menciona enseñando, dice, instruyendo sistemáticamente. No es simplemente información, no es simplemente inspiración, sino realmente formarlo doctrinalmente a esa persona. ¿Sí? Y ahora menciona acá a todo hombre, mira, hasta acá estamos leyendo 2 veces la palabra hombre acá, a todo hombre, pero el versículo ahí menciona 3 veces la palabra todo hombre, a todo hombre, a todo hombre y a todo hombre. Pablo es reinsistente, es persistente en que tiene que ser para todo hombre. ¿Cierto? No solamente para una comunidad elitista, no solamente para los que están, para los judíos, para los otros judíos, no. Pablo está hablando de que tiene que ser para todo hombre, es reinsistente, es persistente en que realmente esto, que tenemos que enseñarle las doctrinas, que tenemos que reorientarlo, ¿cierto?, hacia este lado, hacia Dios, tiene que ser para todo hombre, no solamente para un grupo selecto, ¿cierto? Y continúa diciendo, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, dice. Una palabra antes, ¿cierto? Está la palabra sabiduría. Sabiduría significa realmente en Cristo. La sabiduría, Pablo dice, está en Cristo. ¿Por qué? Porque en ese tiempo de Colosas, la sabiduría, los colosenses buscaban ahí sabiduría en los ángeles, sabiduría buscaban en cualquier otro lado, menos en Cristo. Pablo está diciendo, la sabiduría total y plenitud, todo está en Cristo.
a fin de presentar a esas personas, dice, presentar, ponerlos delante, ¿cierto? Delante de Dios, presentarlos perfectos. Perfecto no significa perfecto de perfecto, sino es maduro, ¿sí? Cuando Pablo está hablando con la palabra perfección acá, está hablando en un signo de madurez. ¿Sí? Para Pablo, perfección o madurez no es conocimiento esotérico. Para Pablo, la perfección, la madurez es estar en Cristo. Eso es perfección para Pablo. ¿Sí? Ahora, Pablo nos está quitando dos errores grandes acá. Pablo nos está diciendo que el conocimiento, la madurez, la perfección no es que nosotros hagamos solamente un evento emocional de Cristo, solamente es emociones Cristo. No, Pablo tampoco está diciendo acá que podemos cometer otro error, que solamente presentar a Cristo es algo informacional, es solamente información. No, Pablo realmente está diciendo que la madurez es estar en Cristo. A todo hombre tenemos que proclamar el Evangelio, cierto, públicamente, no solamente a una parte elitista, los que tienen dinero, no, a todo hombre. 3 veces dice a todo hombre, a todo hombre, a todo hombre. Tenemos que reorientar hacia de lo que está quizás guiándose hacia otras cosas, hacia lo místico está yéndose, tenemos que reorientarlo acá y formarlo doctrinalmente hasta que sea perfecto, hasta que sea maduro. ¿Y qué es madurez para Pablo? Es estar en Cristo. Eso es madurez para Pablo. Y ahora vamos a continuar con el siguiente versículo. Dice, versículo 29, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Acá Pablo hace algo impresionante lo que dice acá. Pablo dice, yo estoy luchando, yo estoy esforzándome, yo estoy exigiéndome, yo estoy avanzando, estoy luchando ahí intensamente, dice Pablo, pero no lo estoy haciendo con mis fuerzas, dice Pablo. La palabra ahí que se está traduciendo como potencia se puede traducir como energía también. O sea, Pablo está diciendo, yo no estoy trabajando con mis propias energías. Yo no estoy trabajando con eso. Yo estoy trabajando con la potencia, con la energía de Él. En ese tiempo, en la creencia del estoicismo de ese momento, ¿sí? Se encontraba, tú eras un estoico real, tú eras un sabio cuando tú encontrabas fuerzas en ti mismo. Y Pablo tacha todo esto, ¿sí? Pablo dice, yo no lucho, si yo me estoy esforzando así, luchando, porque utiliza la palabra luchando. Y cuando dice Pablo, yo estoy luchando no con mis fuerzas, estoy luchando de manera sobrenatural, porque esa misma palabra se utiliza para cuando Jesús resucitó de entre los muertos, esa misma palabra, ¿sí? Entonces Pablo está diciendo, yo estoy luchando con el poder de Dios, no con mis fuerzas. Miren, mis hermanos, acá podemos tachar dos errores, ¿sí? El primer error es que tú te quedes quieto, simplemente sin hacer nada. Pablo dice, tenemos que estar luchando, ahí tenemos que estar avanzando. Pablo no se queda quieto. Pero el segundo error, dice, es que no lo haces con tus fuerzas, lo estás haciendo con las fuerzas de Dios, de manera sobrenatural. Porque Pablo, démonos cuenta, está hablando desde la prisión. Él no pudo haber soportado todo eso con sus fuerzas, sino con las fuerzas de Dios. No confíes en ti. Oremos más por el Espíritu Santo y confiemos en el poder mismo que resucitó a Cristo de entre los muertos. Ese mismo poder podemos tener acceso a Él orando, perseverando. No luchemos con nuestras fuerzas, luchemos con las fuerzas de Dios. Te mando un fuerte abrazo. Nos vemos en el siguiente comentario la siguiente semana. Bendiciones.